Revelación 8, libro 4, es terminación de las dos anteriores sobre el mismo asunto. Si no hemos visto las dos revelaciones anteriores, se les recomiendo que las veamos porque van en conjunto con esta revelación. Ya has oído, le dice el ángel a Santa Brígida, cómo por los ruegos de los amigos de Dios tuvo antes de morir aquella alma contrición de sus pecados, nacida del amor de Dios, la cual contrición la libró del infierno. Así pues, la justicia de Dios lo sentenció a que ardiese en el purgatorio por 6 periodos de tiempo, como los que él había vivido, desde que a sabiendas cometió el primer pecado mortal hasta el momento en que por amor de Dios se arrepintió con fruto, a no ser que recibiese auxilio del mundo y de los amigos de Dios. El primer periodo se comprende aquel en que no amó a Dios por su divina pasión y muerte y por las muchas tribulaciones que el Señor sufrió solamente por la salud de las almas. El segundo es el que no amó su alma como debía hacerlo un cristiano, ni daba gracias a Dios por haber recibido el bautismo y porque no era judío ni pagano. El tercero abrazó aquel en que, sabiendo bien lo que Dios había mandado, tuvo poco deseo de hacerlo. El cuarto, en que sabía bien lo que Dios había prohibido a los que quisiesen ir al cielo, atrevidamente hizo eso mismo que le estaba vedado, dejándose llevar de su afecto carnal y desoyendo la voz de su conciencia. El quinto fue aquel en que no usó de la gracia que se le ofrecía ni de la confesión como pertenecía a su estado, teniendo tanto tiempo para ello. Y el sexto comprende en que recibía con poca frecuencia el cuerpo de Jesucristo por no dejar de pecar, ni tuvo caridad al recibirlo, sino solo al final de su vida. Vio luego Santa Brígida un hombre modesto con vestiduras blancas y resplandecientes a modo de sacerdote, ceñido con una faja de lino y con una estola encarnada al cuello y por debajo de los brazos, el cual le dijo a Santa Brígida: Tú que esto estás viendo, advierte y retén en la memoria lo que ves y oyes. Vosotros, los que en el mundo vivís, no podéis entender el poder de Dios y sus eternos decretos como nosotros, los que estamos con Él. Porque las cosas que ante Dios se hacen en un solo momento, ante vosotros no pueden comprenderse sino con muchas palabras y semejanzas según el orden del mundo. Yo soy uno de aquellos a quien este hombre sentenciado al purgatorio ayudó en vida con sus limosnas. Y así me ha concedido Dios por su amor que si alguno quisiere hacer lo que yo le dijere, ese pondría esta alma en lugar mucho menos penoso, donde tuviera su verdadera forma y no sintiese ninguna pena, sino la que padeciera el que hubiese tenido una enfermedad mortal y no sintiese ya dolor alguno y estuviese como un hombre sin fuerzas. Y sin embargo se alegrase porque sabía muy de positivo que había de llegar a la vida eterna. Y lo que se ha de hacer es que como le oíste aquellos 5 clamores y ayes, se hagan por él 5 cosas que lo consuelen. El primer ay fue de lo poco que había amado a Dios, y para remedio de éste se den de limosna 30 cálices, en los que se ofrezca la sangre de Jesucristo y se honre más a Dios. El segundo ay fue de que temió poco a Dios, y para remedio de éste se busquen 30 devotos de sacerdotes que digan cada uno 30 misas, y todos rueguen con mucho fervor por el alma de este hombre poderoso un día en la tierra, a fin de que se aplaque la ira de Dios y su justicia se incline a la misericordia. El tercer ay y su pena es por la soberbia y codicia. Para este lávense los pies a 30 pobres con mucha humildad y denle limosna de dinero, comida y vestido, y rueguen ellos y el que se los lava a nuestro Señor, que por su humildad y pasión perdone a esta alma su soberbia y codicia. El cuarto ay fue por la sensualidad de su carne, y para este, el que dotase una doncella y una viuda en un monasterio y casase una joven, dándoles lo suficiente para su matrimonio, alcanzará que Dios perdone a esa alma el pecado que en la carne había cometido. Porque esos son 3 estados de vida que Dios eligió y mandó que hubiese en el mundo.
Y el quinto ay es porque cometió bastantes pecados, poniendo en tribulación a muchos, como el que cometió cifrando todo su empeño en que se casaran esos dos ya referidos, no pudiendo ser parientes, pero hizo se verificase este casamiento más por su capricho que por el bien del reino, y se llevó a cabo sin licencia del Papa contra la loable disposición de la Santa Iglesia. Con este motivo fueron atormentados y martirizados muchos, porque no querían pasar por tal casamiento, que era contra Dios, contra su Santa Iglesia y contra las costumbres de los cristianos. Si alguno quiere borrar ese pecado, ha de ir al Papa y decirle: cierta persona sin expresar su nombre cometió tal pecado, pero al final de su vida se arrepintió, mas no había hecho satisfacción por él. Imponedme a mí la penitencia que queráis y que pueda yo tolerar, porque me hallo dispuesto a enmendar por él este pecado. Y aunque no le den penitencia más que un Pater Noster, le aprovechará a esa alma para disminuir su pena en el purgatorio. Comentario. Wow, tremenda enseñanza. Estas tres revelaciones, hermanos, las dos anteriores y esta, nos dejan un mundo de enseñanzas. Se podría sacar un curso de teología de estas tres revelaciones. Esta última en particular me llama mucho la atención porque nos muestra cómo la justicia de Dios es perfecta. Si bien nosotros podemos aplacar dicha justicia apelando a la misericordia del Señor, y nuestro Señor accede a ello y lo hace gustoso, no se trata simplemente de una súplica o de un ruego sencillo, sino con mucho amor. Y como dice acá nuestra Santa Brígida, nos muestra cómo toda la penitencia que tiene que hacer este hombre si quiere librarse del purgatorio y de las penas tan terribles, como lo vimos en la revelación anterior, de las penas tan terribles a las que es sometida esta alma en el purgatorio. Démonos cuenta de lo importante que es cuidar nuestra alma, y cómo acá se le hace descripción de por qué esas penas del purgatorio. Cualquiera podría pensar: uy, pero qué crueldad al asignarle una pena tan severa. No, nos damos cuenta de los pecados que tiene que enmendar este hombre, que son muchos, y por ello nosotros estamos invitados a primero sentir horror hacia el pecado, porque estamos ofendiendo a Dios, que es todo bondad; segundo, desordenando la creación; y tercero, ofendiéndonos a nosotros mismos. Pero de todas las seis menciones que hace acá, me llama mucho la atención la segunda, en la que dice que él no amó su alma como debía hacerlo, ni daba gracias a Dios por haber recibido el bautismo. Hermanos, nosotros le hemos dado gracias a Dios por nuestro bautismo. Le hemos dicho alguna vez a nuestro Señor: gracias, Señor, porque yo nací y soy católico o católica. Podríamos perfectamente haber sido protestantes, o incluso judíos, o incluso musulmanes, o peor aún ateos, o satánicos, o demoníacos, o quién sabe qué otra cosa. Pero tenemos que vivir agradecidos por el hecho de que podamos y seamos católicos. Eso es un don. Nosotros no tenemos ningún mérito en ello, y por lo tanto debemos agradecer ese don. Llama mucho también aquí la atención como al final dice la santa, que una persona que cometió, por ejemplo, un pecado, o sea, que como el alma del que estamos viendo el ejemplo, le puede uno pedir a alguien, a una autoridad, en este caso pues dicen que al Papa, pero pues a ver qué tan fácil es uno acceder a este tipo de peticiones, pero se le puede pedir a una autoridad que uno pueda hacer una penitencia o una pena por otra persona. Es más, nuestro Señor nos pide que oremos por las almas del purgatorio, y podemos hacerlo, ¿no? Un rosario, ofrecer una misa. ¿Y cuánto purgatorio no se le libra a un alma con un rosario o con una misa? Es más, dice acá que un Pater Noster, un Padre Nuestro, podría, solo hecho por las almas del purgatorio. Por eso, hermanos, yo creo que es una invitación excelsa y fantástica a que no pase un solo día de nuestra vida sin que no hagamos algo por esas almas del purgatorio, que tanto bien nos van a hacer una vez suban al cielo, porque ellas se van a acordar de todas las personas que les ayudaron a subir al cielo, como nos lo enseña Santa Gertrudis, otra santa de quien estamos leyendo acá en el canal, y cómo esas almas después nos las van a pagar con muchas oraciones y mucho amor ante Dios nuestro Señor una vez suban al cielo. Que no pase un día de nuestra vida, hermanos, sin que hagamos cualquier tipo de oración o petición o súplica, y ojalá una santa misa, un santo rosario, una coronilla, una Ave María por las almas del purgatorio. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima, Santa Brígida, ruega por nosotros.
Salve María.